Un millonario le paga a una mujer sin hogar para que sea su esposa durante 9 meses y tenga un hijo. Pero cuando nació, quedó impactado por lo sucedido. Antes de que comience la historia, comenta abajo desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta de la historia. Richard Foster se encontraba en una concurrida intersección del centro, absorto en una sola idea: encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a resolver su problema sin complicaciones. Fue entonces cuando la vio. Julia, sentada en la esquina de la acera, se aferraba a un abrigo viejo y andrajoso para protegerse del frío. Llevaba el pelo despeinado, pero en sus ojos había algo que llamó la atención de Richard, una mezcla de orgullo herido y silenciosa determinación, incluso en medio de la miseria. Richard no dudó. Caminó hacia ella, y su imponente presencia atrajo la atención de quienes los rodeaban. Se detuvo frente a Julia y se agachó ligeramente, intentando no parecer intimidante. «Hola, me llamo Richard Foster, tengo una propuesta para ti», dijo con voz firme pero controlada. Julia levantó la vista, cautelosa. Las propuestas no solían ser nada buenas para alguien en su posición. «No me interesa la caridad», respondió sin rodeos. Richard sonrió levemente, intrigado por su audacia. «No es caridad, es trabajo, y si aceptas, tendrás un lugar donde vivir, comida y una buena cantidad de dinero cuando todo termine». Julia entrecerró los ojos, todavía escéptica. «¿Qué clase de trabajo?» «Necesito que seas mi esposa durante 9 meses». La declaración cayó como una bomba. Julia se rió con incredulidad, pero la expresión seria de Richard no flaqueó. Le explicó brevemente que el matrimonio sería una fachada, con términos claros. A cambio, Julia recibiría una cantidad que cambiaría su vida para siempre. Tras varios minutos de silencio y vacilación, Julia aceptó. Su necesidad superó su orgullo en ese momento. «De acuerdo, pero quiero todo por escrito», dijo, intentando demostrar que, a pesar de su situación, no se dejaría engañar fácilmente. Richard asintió y le indicó con un gesto que lo siguiera. La llevó directamente a una clínica privada sin explicarle claramente por qué. En la clínica, Julia se sometió a una serie de exámenes. El médico, un hombre de mediana edad que parecía conocer a Richard desde hacía mucho tiempo, realizó los procedimientos con sumo cuidado. A Julia le pareció extraño, pero Richard la tranquilizó, diciéndole que era solo para asegurar su salud, ya que pronto viviría en mejores condiciones. Sin embargo, el médico le entregó a Richard un informe detallado sobre la salud de Julia, confirmando que se encontraba en buen estado. Richard lo leyó con atención, con un discreto alivio reflejado en su rostro. Sabía que su plan dependía completamente de la capacidad de Julia para tener un hijo sano, pero no podía dejar que lo descubriera todavía. Al salir de la clínica, Julia miró de reojo a Richard. «¿Para qué todas estas pruebas? No es que sea una novia de verdad. Quiero asegurarme de que estarás bien». «No puedo permitir que pase nada mientras estemos casados», respondió él, evitando su mirada. Julia sintió un ligero escalofrío. Algo en el tono de Richard la inquietó, pero decidió no cuestionarlo más por ahora. Esa noche, mientras avanzaban hacia el siguiente paso del acuerdo, Julia se preguntó qué se escondía realmente tras una propuesta tan peculiar. El viaje a la mansión de Richard fue como un viaje a otro mundo para Julia. Con cada kilómetro, los edificios sencillos y el ruido de la ciudad se desvanecían, reemplazados por calles anchas y arboladas rodeadas de casas enormes que solo había visto en películas. Julia permaneció en silencio, observando por la ventana, mientras Richard, sentado a su lado, revisaba su teléfono como si fuera un día cualquiera. Cuando el coche finalmente se detuvo, Julia se encontró frente a una imponente verja de hierro. Al abrirse, la vista de la propiedad la dejó sin palabras. Era una enorme mansión con una elegante fachada, amplios ventanales y jardines tan impecablemente cuidados que parecían irreales. «Bienvenida», dijo Richard con un tono casi indiferente. Julia respiró hondo, intentando asimilar la situación. Para alguien que había dormido en las aceras y luchado por comer a diario, esto parecía una realidad inalcanzable. «¿Aquí es donde vives?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. «Aquí es donde viviremos los próximos 9 meses», respondió con una sonrisa fría. Al entrar en la casa, Julia quedó impresionada por la opulencia. Lámparas de araña de cristal colgaban de los altos techos, los suelos de mármol reflejaban la luz y los muebles eran tan lujosos que apenas podía imaginar su precio.
Miró a Richard, intentando comprender cómo alguien podía vivir con semejante extravagancia sin sentir el peso de la misma. Antes de que pudiera seguir explorando, se acercó una mujer de mediana edad con aire serio. Señor Foster, todo está preparado como usted pidió, dijo la mujer, lanzando una rápida mirada a Julia. Gracias, Carmen, soy Julia. Se quedará aquí un tiempo. Quiero que te asegures de que todo salga bien. Carmen asintió, pero no ocultó su curiosidad. Julia sintió el peso de esa mirada, como si le recordara que no pertenecía allí. Richard la condujo a una enorme habitación decorada en suaves tonos blancos y azules. Esta será tu habitación. Espero que cumpla tus expectativas, dijo con un ligero toque de ironía. Julia esbozó una sonrisa amarga. Es más que suficiente. Es más grande que cualquier lugar en el que haya vivido. Richard no respondió, pero algo en su expresión indicaba que era plenamente consciente del impacto que el lugar tenía en ella. Poco después, le hizo un gesto a Julia para que lo siguiera. Bajaron a una sala donde esperaba un equipo, estilistas, maquilladores y asesores de moda, todos contratados para transformar a Julia. ¿Qué es esto?, preguntó alarmada. Necesito que estés presentable. No podemos arriesgarnos a que nadie cuestione la autenticidad de nuestro matrimonio. Julia se cruzó de brazos, sintiéndose como una pieza de exhibición. ¿Así que quieres que finja ser tu esposa perfecta? Richard esbozó una sutil sonrisa. No quiero que finjas. Quiero que te veas perfecta. Hay una diferencia. A regañadientes, Julia dejó que el equipo hiciera su trabajo. Durante horas, se probó ropa cara, se peinó y experimentó una transformación completa. Cuando finalmente se miró al espejo, apenas se reconoció. La mujer que la reflejaba parecía segura, elegante, como si perteneciera a este mundo de riqueza y poder. Me parezco a otra persona, murmuró. Richard estaba sentado en un rincón, observando en silencio. Cuando Julia se giró hacia él, esperando alguna aprobación, él simplemente ladeó la cabeza. Ya estás lista. Esas palabras le sonaron vacías a Julia. Aunque vestía como una mujer adinerada, sabía que era solo una máscara. Aún así, no podía negar una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, esta oportunidad pudiera cambiarle la vida de verdad. Más tarde, Carmen llevó una bandeja de comida a la habitación de Julia. Dudó antes de irse, como si quisiera decir algo. ¿Está todo bien?, preguntó Julia, notando la incomodidad de la mujer. Carmen suspiró, como si eligiera sus palabras con cuidado. El señor Foster es un hombre complicado. No hace nada sin una razón muy específica. Julia entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que si te trajo aquí, hay algo mucho más importante en juego. Ten cuidado, niña. Antes de que Julia pudiera responder, Carmen salió de la habitación, dejándola con una mezcla de inquietud y curiosidad. Esa noche, Julia yacía en la suave cama, pero no lograba conciliar el sueño. Su mente estaba llena de dudas. ¿Por qué Richard necesitaba un matrimonio fingido? ¿Qué quería realmente de ella? Y, sobre todo, ¿por qué sentía que tras su fría fachada, ocultaba algo más? Mientras tanto, Richard estaba en su oficina, revisando los informes médicos de Julia. Tenía todo lo que necesitaba. Ella estaba sana, fuerte y en perfectas condiciones para transportar el aire que tanto necesitaba. Pero mientras miraba el papel, se encontró pensando en la mirada de Julia. Había algo en ella que lo intrigaba. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Quizás era que no temía desafiarlo, incluso desde una posición de desventaja. Richard negó con la cabeza, apartando esos pensamientos. No podía permitirse distracciones. El plan estaba en marcha y necesitaba asegurarse de que nada se saliera de control. El nuevo día en la mansión de Richard comenzó a paso rápido. Julia se despertó con un golpe en la puerta. Carmen, puntual y directa como siempre, entró con una bandeja de desayuno y una sonrisa contenida. El señor Foster pidió que estuvieras lista en 1 hora. Tiene algunos compromisos y quiere llevarte con él. A Julia le pareció extraña la petición, pero no se permitió el lujo de negarse. Aún no conocía su lugar en esta extraña situación, pero estaba decidida a aprovechar al máximo el contrato.
Tras prepararse, Julia encontró a Richard en el gran vestíbulo de la mansión. Iba impecablemente vestido con un traje gris que parecía confeccionado para realzar su porte autoritario. La miró rápidamente, como si evaluara algo que había comprado. Vamos, dijo, abriéndole la puerta para que subiera al coche. Durante el trayecto, Julia intentó iniciar una conversación, pero Richard parecía absorto en sus pensamientos. Estaba concentrado en el siguiente paso de su plan. Aunque admiraba la intrépida personalidad de Julia, no podía dejar que interfiriera. Para él, esto era solo un acuerdo comercial. El coche se detuvo frente a otra clínica privada, más pequeña y discreta que la anterior. Julia frunció el ceño. ¿Más pruebas? Creí que ya habíamos terminado con eso. Richard no la miró, pero su voz sonó tranquila y controlada. Necesito asegurarme de que todo esté perfecto. No podemos arriesgarnos a complicaciones. Julia no entendía por qué era tan cauteloso, pero siguió al médico que la esperaba en la recepción. Era un hombre de voz suave, pero sus preguntas eran precisas y meticulosas. Julia empezó a sentirse como un objeto de evaluación. Mientras ella estaba en la sala de reconocimiento, Richard esperaba en la sala de espera. El médico apareció pronto con un sobre y se lo entregó. Los resultados son excelentes. Está en perfecto estado de salud. Richard asintió, aunque una ligera tensión en los hombros lo delató. Aunque todo marchaba según lo previsto, algo lo inquietaba. Quizás fue el hecho de que Julia, con su fuerza e inteligencia, parecía mucho más de lo que él había imaginado al elegir una esposa conveniente. Cuando Julia salió de la habitación, miró a Richard con una mezcla de curiosidad e irritación. Hicieron preguntas extrañas. ¿Es normal? Richard se encogió de hombros, manteniendo su tono impasible. Los médicos son minuciosos. No te preocupes. Se cruzó de brazos, desconfiada, pero decidió no insistir más, por ahora. Más tarde, Julia empezó a explorar más la mansión. Era difícil creer que un mundo tan lujoso fuera real. Cada detalle, desde los cuadros en las paredes hasta las alfombras persas de los pasillos, parecía denotar exclusividad. Sin embargo, a pesar de todo, sentía que había algo artificial en el ambiente. Mientras paseaba, pasó por una habitación donde Richard estaba hablando por teléfono. Se detuvo sin darse cuenta al oír su tono serio. Quiero que cada paso del plan esté alineado. No podemos permitirnos errores. Julia ladeó la cabeza, intentando oír más, pero Richard notó su presencia y cerró la puerta rápidamente. Sintió un escalofrío. ¿Qué estaba planeando? Más tarde, durante la cena, Julia intentó sacar el tema con naturalidad. Siempre pareces tan ocupado. ¿Será algo importante en lo que estás trabajando? Richard sonrió con insistencia. Mi trabajo está lleno de responsabilidades, pero no es algo de lo que debas preocuparte. Julia sabía que estaba evadiendo el tema. Era bueno en eso. Pero al mismo tiempo, presentía que había algo más profundo en Richard, algo que no dejaba ver a nadie. Después de cenar, Julia fue a su habitación, pero no pudo conciliar el sueño. Había algo en la forma en que Richard la trataba que no tenía sentido. Era atento, pero distante. A veces parecía preocuparse por ella, pero luego se refugiaba rápidamente en su frialdad habitual. Decidió que necesitaba saber más sobre él. A la mañana siguiente, mientras Richard estaba en una reunión, Julia fue a su oficina. La puerta estaba abierta y entró con cuidado. La habitación era enorme, con estanterías llenas de libros y un gran escritorio de madera en el centro. Julia empezó a mirar a su alrededor, buscando algo que la ayudara a comprender al hombre con el que se había casado. Fue entonces cuando vio un cajón entreabierto. Dentro, había una carpeta con su nombre. Dudó un momento, pero cedió a la curiosidad. Al abrir la carpeta, encontró informes médicos y notas detalladas. Julia se sorprendió al darse cuenta de que todas las pruebas a las que se había sometido se habían ordenado incluso antes de que aceptara el contrato. ¿Qué haces? La voz de Richard la dejó paralizada. Él estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión seria. Yo buscaba respuestas, respondió ella, intentando esconder la carpeta. Richard entró en la habitación y le quitó la carpeta de las manos. Tienes razón en querer respuestas,
pero no así. Julia se cruzó de brazos, mirándolo. Entonces dime la verdad. ¿Para qué tantas pruebas? ¿Para qué me necesitas? Richard respiró hondo. Sabía que no podía contárselo todo, pero tampoco quería alejarla del todo. Tengo mis razones, Julia, y créeme, ninguna implica hacerte daño. Pero sus palabras no bastaron para disipar sus dudas. Julia salió de la habitación, sintiéndose manipulada, pero también dándose cuenta de que Richard ocultaba algo mucho más que simples negocios. Mientras se alejaba, Richard miró la carpeta que tenía en las manos. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Y por primera vez, empezó a preguntarse si involucrar a Julia en su plan había sido un error. Al día siguiente, el silencio se cernía sobre la mansión tras la discusión en la oficina. Julia no podía olvidar lo que había visto en la carpeta ni las palabras evasivas de Richard. Sentía que necesitaba descubrir el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Richard también estaba inquieto. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. A pesar de su actitud fría y calculadora, había algo en Julia que lo desarmaba, su determinación, su fuerza interior. Estos rasgos lo intrigaban y empezaban a tambalear los cimientos de su plan. Esa mañana, Julia decidió salir de la mansión por un rato. Necesitaba un momento para sí misma, lejos de la opulencia asfixiante y las mentiras que sentía que la rodeaban. Tras una breve conversación con Carmen, le permitieron pasear por el jardín. Amplio y meticulosamente mantenido, Julia lo sintió como una prisión disfrazada de paraíso. Mientras caminaba, encontró un pequeño banco cerca de una fuente. Se sentó y dejó fluir sus pensamientos. ¿Qué sabía realmente de Richard? Era poderoso, misterioso y, sin duda, guardaba más secretos de los que estaba dispuesto a compartir. ¿Pero y ella? ¿Qué sabía él de ella? ¿Por qué estaba tan interesado en sus pruebas médicas? Mientras tanto, Richard permanecía en su despacho, absorto en los documentos e informes de su investigador privado. Había contratado al mejor para descubrirlo todo sobre Julia antes de proponerle matrimonio. Pero al hojear los periódicos, se dio cuenta de que su historia era mucho más trágica y compleja de lo que había imaginado. Julia había vivido en la calle durante los últimos años, pero no siempre había sido así. Según el informe, su familia había sido humilde, y todo cambió cuando sus padres perdieron lo poco que tenían en una crisis financiera que destruyó todos sus ahorros. Poco después, un accidente de coche les quitó la vida, dejando a Julia sola y sin apoyo. Richard sintió un gran peso en el pecho al terminar de leer el informe. Era un hombre acostumbrado a lidiar con números y negocios, pero había algo profundamente humano en su historia que lo inquietaba. Por primera vez, se cuestionó si el plan que tenía en mente era justo, considerando todo lo que Julia ya había soportado. Más tarde ese día, Richard encontró a Julia en la biblioteca de la mansión. Estaba sentada en un sillón, leyendo uno de los muchos libros de los estantes. Al verlo entrar, cerró el libro y lo miró con curiosidad. «Pareces sumido en tus pensamientos», comentó al notar la expresión inusual en su rostro. Richard dudó un momento antes de responder. «He estado pensando en cómo terminaste en la calle. Quiero entender tu historia, Julia. Quiero saber todo lo que pasó». Julia frunció el ceño. Era raro que a alguien le importara su pasado, y la idea de compartir su dolor la incomodaba. «¿Por qué quieres saberlo?» «No importa». «No cambia nada», dijo ella, apartando la mirada. Richard se acercó un paso más, con la voz más suave de lo habitual. «Me importa. Quiero saber quién eres realmente». Julia respiró hondo, luchando contra el impulso de retirarse, pero algo en su tono la convenció. Empezó a hablar, al principio con vacilación, como si temiera revivir los recuerdos. «Tuve una vida sencilla pero feliz. Mis padres eran muy trabajadores. No teníamos mucho, pero nunca pasamos hambre. Todo cambió cuando perdieron lo poco que teníamos. Fue un golpe financiero que destruyó nuestros ahorros». Richard permaneció en silencio, pendiente de cada palabra. Intentaron recuperarse, pero la situación solo empeoró. Y entonces ocurrió el accidente. Un camión chocó contra su coche. Ni siquiera tuve oportunidad de despedirme. A Julia le temblaba la voz y se juntó las manos en el regazo, como si intentara contener las lágrimas. Después de eso, me quedé solo.
Intenté buscar trabajo, pero nadie me contrataba. No tenía experiencia y era demasiado joven. Hizo una pausa, respiró hondo antes de continuar. Y terminé desalojada porque no podía pagar el alquiler. Y luego, bueno, terminé en la calle. Bajó la cabeza, las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Viví de sobras y limosnas durante años, y a nadie le importa quién eres ni de dónde vienes cuando eres así. La gente te mira diferente cuando no te queda nada. Es como si fueras invisible. Richard sintió un nudo en la garganta al escuchar. Ver a Julia, quien siempre había demostrado tanta fuerza, derrumbarse frente a él, lo afectó de maneras inesperadas. Julia, dijo, arrodillándose para mirarla a los ojos. Intentó secarse las lágrimas rápidamente, pero Richard no se lo permitió. La abrazó, ignorando la distancia habitual que mantenía entre ellos. Siento mucho todo lo que has pasado, dijo con voz llena de sinceridad. Julia se quedó quieta un momento, sorprendida por el gesto. Poco a poco, se relajó en el abrazo. Por mucho que intentara ser fuerte, se dio cuenta de que necesitaba ese consuelo. Solo quería una oportunidad para empezar de nuevo, murmuró ella, sin dejar de llorar. Mereces mucho más que eso, respondió Richard con tono firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Durante unos minutos, permanecieron en silencio. Richard la abrazó con suavidad, como si temiera que se rompiera. Cuando Julia finalmente se apartó, algo en su expresión había cambiado. Gracias, dijo en voz baja, con voz débil pero llena de gratitud. Richard asintió, aunque sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba hacer más por Julia, incluso si eso significaba cuestionar sus propios planes. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escribe batido en los comentarios, solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos con la historia. En los días posteriores a su conversación sobre el pasado de Julia, algo empezó a cambiar en la dinámica entre ella y Richard. Lo que antes era una relación puramente contractual empezó a adquirir nuevas dimensiones. Estaba más presente, más atento, y Julia, aunque aún recelosa, empezó a notar que en aquel hombre frío y calculador había algo más de lo que parecía. Esa mañana, Julia estaba en el jardín, cuidando las flores, que, según Carmen, nunca habían recibido tanto cuidado. Fue una actividad que le trajo a Julia un poco de paz en medio del caos en que se había convertido su vida. Richard la observaba desde la terraza, con la mirada perdida. Carmen se acercó a él con una bandeja de café. «Has estado diferente últimamente», comentó con la naturalidad de quien lo conoce desde hace años. «¿Cómo?», preguntó Richard sin apartar la vista de Julia. «No sé, más humano, quizá». Sonrió levemente, casi imperceptiblemente. «Eso suena a insulto, Carmen». «No lo es. Solo digo que la señorita Julia parece haber despertado algo en ti que has mantenido oculto durante mucho tiempo». Richard no respondió, pero las palabras de Carmen persistieron mientras bajaba las escaleras para unirse a Julia. Al verlo acercarse, Julia se levantó, limpiándose las manos en el delantal que Carmen había insistido en que usara. «No sabía que te gustaran las flores», dijo Richard con naturalidad. «No sé si me gustan», respondió ella encogiéndose de hombros. «Solo creo que es bueno hacer algo útil», rió, un sonido raro y genuino. «Eso es más de lo que he hecho nunca por este jardín». Carmen siempre decía que era solo por las apariencias. Julia arqueó una ceja, intrigada. «Todo parece estar en las apariencias, incluyéndote a ti». A Richard le sorprendió su franqueza, pero no se ofendió. Al contrario, admiró cómo Julia decía lo que pensaba, aun sabiendo que era un hombre poderoso. «Quizás tengas razón», admitió. «Pero las apariencias suelen ocultar más de lo que revelan». Julia sonrió, pero no respondió. Sabía que Richard intentaba abrirse, pero también sabía que tenía la costumbre de compartir solo lo que quería que los demás supieran. Esa tarde, Richard decidió sacarla de la mansión. Rara vez lo hacía, pero sintió que era hora de mostrarle que había un mundo más allá de las paredes de su casa. «Salimos», anunció mientras Julia terminaba de almorzar. «¿Salir? ¿A dónde?», preguntó escéptica. «Solo confía en mí esta vez». Aunque reticente, Julia aceptó.
Subieron al coche y Richard condujo hasta un tranquilo parque de la ciudad. Era un lugar apartado, lejos del caos urbano, con árboles altos y bancos dispersos a lo largo de senderos bien mantenidos. Julia se sorprendió. No esperaba algo tan simple de Richard. ¿Por qué aquí?, preguntó, mirando a su alrededor. Pensé que te gustaría un lugar donde pudieras respirar, respondió. Caminaron en silencio unos minutos hasta llegar a un pequeño lago. El reflejo de los árboles en el agua le daba al lugar una sensación de paz que Julia no había sentido en mucho tiempo. Es hermoso, admitió, rompiendo el silencio. Richard la miró, notando la vulnerabilidad en sus palabras. Tú también mereces cosas hermosas, Julia. Se giró hacia él, sorprendida por su sinceridad. Era raro oírle algo así. Pero antes de que pudiera responder, Richard apartó la mirada, visiblemente incómodo. Después de un rato, se sentaron en un banco cerca del lago. Julia empezó a compartir pequeñas historias de su infancia, recuerdos felices que contrastaban con los difíciles años que siguieron. Richard, a su vez, escuchaba atentamente, algo que Julia nunca esperó de alguien como él. ¿Y tú?, preguntó de repente. ¿Cómo fue tu infancia? Richard guardó silencio un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Mi infancia fue solitaria. Mis padres eran gente ocupada. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero casi nunca tenía compañía. Julia notó la amargura en su voz, y por primera vez, vio a Richard como alguien que también cargaba con cicatrices invisibles. Supongo que, al final, todos intentamos superar algo, dijo con una sonrisa triste. Richard asintió en silencio. De regreso a la mansión, Julia no podía dejar de pensar en lo diferente que había sido la salida. Por primera vez, sintió una conexión genuina entre ellos, algo más allá del contrato. Cuando llegaron, Richard detuvo el coche y la miró unos segundos antes de hablar. Julia, sé que hay muchas cosas de mí que no entiendes, pero quiero que sepas que no estás sola aquí. Su corazón se aceleró. Por mucho que quisiera mantener la distancia emocional, sus palabras la conmovieron de una manera inesperada. Gracias, respondió ella, bajando la mirada. Esa noche, mientras Julia estaba en su habitación, reflexionando sobre todo lo sucedido, Richard, sentado en su despacho, reflexionaba sobre sus propias acciones. Sabía que se estaba involucrando más de lo debido, pero por alguna razón, no pudo evitarlo. Julia había despertado algo en él, algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. En los días posteriores a la excursión al parque, Julia sintió que algo había cambiado. Richard parecía más presente, pero aún conservaba esa barrera invisible que lo hacía tan difícil de descifrar. Al explorar más la casa y el jardín, descubrió una pequeña habitación en la planta baja que parecía ser una antigua oficina. Era sencilla, con muebles desgastados, a diferencia de la opulencia del resto de la casa. Curiosa, Julia empezó a examinar los objetos que encontró allí. Había papeles viejos y un cajón sin llave con documentos. Aunque dudó en revisar las cosas de Richard, la curiosidad la venció. Al abrir el cajón, encontró una carpeta con su nombre. Se le aceleró el corazón. ¿Por qué tendría él una carpeta con su nombre? Con manos temblorosas, abrió el archivo y empezó a leer. Dentro había informes detallados sobre su salud, una cronología de su vida reciente e incluso información sobre su tiempo en la calle. Cuanto más leía, más se sentía invadida. Él lo sabía todo sobre ella incluso antes de conocerse. Sin embargo, lo que más la impactó fue encontrar los historiales médicos de pruebas que desconocía. Recordó las consultas recientes y lo extraño que le había parecido el nivel de detalle de las preguntas. Ahora todo tenía sentido. Quería algo más que un matrimonio ficticio. ¿Pero qué? Julia perdió la noción del tiempo hasta que oyó pasos firmes que se acercaban. Richard entró en la habitación y se detuvo bruscamente al verla con los papeles en la mano. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja pero tensa. Julia lo encaró, con la cara roja de ira. Me debes una explicación, dijo, levantando la carpeta. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen toda mi vida documentada aquí? ¿Y estas pruebas, para qué eran? Richard cerró la puerta tras él y dejó escapar un largo suspiro. Sabía que este momento llegaría, pero no lo esperaba tan pronto.
Caminó hacia ella lentamente, manteniendo la compostura. Julia, puedo explicarlo. Pues explícamelo, exigió con voz temblorosa pero firme. Richard dudó. No podía revelar todo el plan, todavía no. Pero tampoco quería perder la poca confianza que había logrado forjar. Cuando decidí hacer la propuesta, necesitaba asegurarme de que eras la persona adecuada para lo que necesitaba, empezó con cuidado. Las pruebas médicas eran una forma de confirmar que estaba sano. No era algo personal, era algo profesional. Julia lo miró fijamente, incrédula. ¿Profesional? ¿Cómo puedes decir eso? Estás tratando mi vida como si fuera una transacción comercial. Y no lo es, respondió con voz más áspera de lo que pretendía. Tenemos un contrato, Julia. ¿Accediste a esto? Ella retrocedió, sintiendo sus palabras como un golpe. Acepté porque no tenía opción, gritó. Lo sabías. Sabías que estaba desesperada y lo usaste en mi contra. Richard cerró los ojos un momento, intentando contener su frustración. No quería que fuera así, pero es complicado. ¿Complicado? Julia rió con amargura. No tienes ni idea de lo complicado que es. No sabes lo que es perderlo todo, que te traten como si no fueras nada. Richard abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Sabía que ella tenía razón. Nada en su mundo privilegiado se comparaba con lo que Julia había soportado. Dime la verdad, Richard. ¿Por qué me elegiste?, preguntó, con la voz ahora más baja, pero llena de emoción. La miró a los ojos, viendo el dolor y la ira en ellos. Quería contárselo todo, pero sabía que eso podría arruinar el plan que seguía en marcha. Te elegí porque pensé que podríamos ayudarnos mutuamente, dijo finalmente. Necesitaba a alguien que entendiera lo que significaba empezar de cero. Y necesitabas una oportunidad para empezar de nuevo. Julia permaneció en silencio, intentando procesar sus palabras. Aunque sonaban casi sinceros, ella sabía que había más. Con Richard, siempre había más. Eso no me basta, Richard. Necesito honestidad. Si no puedes dármela, quizá debería irme. Sintió una opresión en el pecho ante sus palabras. Aunque sabía que su matrimonio era temporal, la idea de que Julia se fuera le parecía inapropiada. No quiero que te vayas, dijo, con un tono más suave esta vez. Te necesito aquí. Julia no respondió. En cambio, le entregó la carpeta y salió de la habitación, dejando a Richard solo con sus pensamientos. Bajó la mirada hacia los papeles que tenía en las manos, sintiendo un peso inexplicable. Más tarde, Julia estaba de nuevo en el jardín, intentando calmarse. Las palabras de Richard resonaban en su cabeza. Te necesito aquí. ¿Por qué le parecía tan personal? Era un hombre práctico, alguien que hacía todo con un propósito. Entonces, ¿qué quería realmente? Mientras tanto, Richard, sentado en su oficina, miraba de nuevo los documentos. Sabía que estaba pisando terreno peligroso. Sus sentimientos empezaban a interferir en el plan, algo que nunca antes había permitido. Julia le hacía sentir cosas que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. La tensión entre Julia y Richard crecía día a día. Desde que descubrió la carpeta que documentaba su vida, Julia sintió que ya no podía confiar en él. Aún así, estaba atrapada en un contrato del que parecía imposible escapar. La sensación de impotencia crecía y su mente buscaba desesperadamente una solución. Esa mañana, Julia caminaba por el jardín, intentando ordenar sus pensamientos. Se sentía asfixiada, rodeada de secretos que Richard se negaba a revelar. Aunque había apreciado los breves momentos de vulnerabilidad que él había mostrado, no fueron suficientes. Necesitaba irse, recuperar el control de su vida. Tengo que encontrar una salida. Murmuró para sí misma, con la mirada fija en la alta puerta cerrada al borde de la propiedad. Más tarde, mientras Richard estaba reunido con su abogado, Julia empezó a poner en práctica su plan. Observó las rutinas del personal, anotando los momentos en que se abría la puerta para las entregas. Sabía que sería arriesgado, pero quedarse allí sin respuestas era insoportable. Esa noche, empacó una pequeña maleta con algunas cosas que consideraba importantes.
Algo de ropa, un libro que Carmen le había prestado y una vieja foto de sus padres que Richard le había enmarcado. Un gesto que la había sorprendido, pero que ahora solo aumentaba su confusión. Al amanecer, Julia estaba lista. Con un vestido sencillo y zapatos cómodos, esperó a oír el sonido de la puerta al abrirse para una entrega. Aprovechó la distracción para moverse despacio, manteniéndose oculta. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, una mano firme la agarró del brazo. ¿A dónde crees que vas? La voz de Richard era baja y firme, pero con un tono cortante. Julia se giró rápidamente, con el corazón acelerado. Él permaneció allí con una expresión sombría, pero sus ojos delataban dolor. Suéltame, Richard, dijo ella, intentando liberarse el brazo. No puedo quedarme aquí. ¿Y por qué no? Preguntó, sin soltarla del brazo. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué crees que te oculto algo? Sí, estalló Julia. Lo sabes todo sobre mí, pero te niegas a decirme la verdad. Este lugar es hermoso, pero es una prisión. No sé qué quieres de mí, y me está matando. Richard respiró hondo, soltándole el brazo, pero bloqueándole el paso con su cuerpo. No puedes irte así como así. No es seguro. ¿Seguro? ¿Para quién? Replicó Julia, cruzándose de brazos. ¿Por mí o por tu plan? No respondió de inmediato, y su vacilación fue todo lo que Julia necesitó para confirmar sus sospechas. Eso es lo que pensé, dijo con la voz cargada de frustración. Richard se pasó una mano por el pelo, visiblemente agitado. Julia, sé que todo esto no está bien, y quizá lo he gestionado de la peor manera posible. Pero no puedo dejarte ir. Ahora no. ¿Por qué? Preguntó con la voz teñida de desesperación. ¿Qué quieres realmente de mí, Richard? La miró, con los ojos llenos de algo que ella no pudo identificar. No. No sé cómo responder a eso, admitió, bajando la cabeza un instante. Su vulnerabilidad la desarmó, aunque solo fuera por un instante. Esperaba ira y manipulación, pero no esta honestidad tan confusa. Aún así, no estaba lista para renunciar a su lucha por la libertad. Eso no me basta. Necesito respuestas, Richard. Y hasta que no seas sincero conmigo, no veo ninguna razón para quedarme aquí. Richard dio un paso atrás, respirando hondo. Si de verdad quieres irte, no te detendré. Pero quiero que sepas que me importas, mucho más de lo que debería. La confesión pilló a Julia desprevenida. Se quedó allí en silencio, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Y si me quedo? Preguntó vacilante. ¿Dejarás de tratarme como un contrato? Richard asintió lentamente. Lo intentaré. Julia no respondió de inmediato. Miró la puerta abierta, ahora más simbólica que funcional. Tenía la oportunidad de irse, pero algo en su interior la hizo dudar. Quizás era curiosidad por lo que realmente se escondía tras la fachada de Richard. O tal vez fue la vulnerabilidad que acababa de mostrar. De acuerdo, dijo finalmente. Me quedo, por ahora. Richard parecía aliviado, pero su expresión aún transmitía algo que Julia no podía descifrar. Más tarde, sentada en su habitación, Julia reflexionó sobre lo sucedido. La idea de irse seguía rondando su mente. Pero por alguna razón, sintió que no era el momento adecuado. Había algo en Richard que la intrigaba, algo que quería comprender antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, Richard estaba en su oficina, mirando la puerta por la ventana. Sabía que tenía suerte de que Julia se hubiera quedado. Pero también sabía que necesitaba cambiar su enfoque. Si seguía ocultándole la verdad, no se quedaría mucho tiempo. La inquietud de Julia crecía cada día. A pesar de los intentos de Richard por mostrar amabilidad y generar confianza, no podía ignorar la sensación de que algo más oscuro se escondía tras todo. Las preguntas se acumulaban en su mente, impidiéndole relajarse y confiar plenamente en él. Esa tarde, Julia decidió que necesitaba respuestas. Mientras caminaba por los pasillos, su mirada se posó en la puerta del dormitorio de Richard. Estaba cerrada, pero no con llave. Había salido a una reunión de negocios, y su ausencia parecía la oportunidad perfecta para investigar. Con pasos vacilantes, empujó la puerta y entró en la habitación.
Era elegante y ordenada, con muebles de madera oscura y una decoración impecable. Todo en el espacio parecía reflejar el control y el pragmatismo de Richard. Mientras recorría la habitación con la mirada, una carpeta negra en un armario cercano le llamó la atención. La carpeta parecía fuera de lugar, como si la hubieran dejado allí con prisas. Julia dudó, con el corazón latiéndole con fuerza al pensar en lo que podría encontrar. Sin embargo, la curiosidad la venció. Tomó la carpeta y la abrió con manos temblorosas. Hojeando las primeras páginas, vio informes médicos. Enseguida los reconoció como las mismas pruebas a las que se había sometido desde su llegada. Pero al seguir leyendo, sintió un nudo en el estómago. No eran simples informes médicos. Eran análisis detallados de su salud reproductiva. Una frase la dejó paralizada. Se confirmaron las condiciones ideales para la gestación. Julia se llevó una mano a la boca, con una mezcla de sorpresa y traición que la invadió. Ahora todo tenía sentido. Las citas médicas, las preguntas específicas, la insistencia de Richard en cuidar su salud. No la había elegido al azar. Para él, ella no era una esposa. Ella era un medio para un fin. Con lágrimas en los ojos, hojeó más páginas, leyendo detalles que la hicieron sentir como un objeto de estudio. Él lo sabía todo sobre ella incluso antes de conocerse. Lo había planeado todo con tanto esmero. Julia estaba tan absorta en los documentos que no oyó los pasos que se acercaban hasta que se abrió la puerta. Richard se quedó paralizado al verla con la carpeta en la mano. Por un instante, la sorpresa se reflejó en su rostro, pero enseguida recuperó la compostura. «Julia, ¿qué haces?», preguntó en voz baja pero tensa. Ella se giró para mirarlo, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por fin estoy descubriendo la verdad, Richard. Nunca quisiste una esposa. Querías un útero», exclamó, tirando los papeles sobre la cama. Richard cerró la puerta tras él y respiró hondo. «No es tan sencillo». «No es tan sencillo», gritó Julia con la voz temblorosa de indignación. «Entonces explícamelo, Richard. Explícame cómo te pareció aceptable tratarme como un objeto, una propiedad para usar en tus planes». Richard dio un paso adelante, pero ella retrocedió. Levantó las manos, intentando calmarla. «Necesitaba un heredero, Julia. Necesitaba asegurar el futuro de mi familia y mi negocio. Era algo que no podía dejar al azar. Y tú, parecías la persona indicada». «¿La persona indicada?». Julia rió con amargura, negando con la cabeza. «Ni siquiera me conoces. Sabías que estaba desesperada, que no tenía otra opción. Y usaste eso en mi contra. Lo planeaste todo desde el principio sin siquiera darme la oportunidad de decidir por mí mismo. Nunca quise hacerte daño, Julia. Por favor, créeme», dijo Richard con la voz cargada de arrepentimiento. Pero Julia ya no quería oírlo. «¿Cómo puedo creerle a alguien que ha estado mintiendo desde el principio? Lo manipulaste todo. Destruiste cualquier posibilidad de confiar en ti». Le temblaba la voz, pero se mantuvo firme. Richard se pasó las manos por la cara, visiblemente frustrado consigo mismo. «No entiendes lo que está en juego para mí. Mi familia, mi negocio, todo depende de esto». «¿Y crees que eso justifica lo que has hecho?», espetó Julia, con la voz llena de dolor y rabia. «Nada justifica mentir y engañar a alguien así». Richard intentó acercarse, con una voz apremiante. «Julia, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar las cosas. Simplemente no te vayas». Ella se giró para irse, pero él la agarró del brazo, firme pero no agresivo. «Julia, por favor». Lo miró una última vez, viendo algo en sus ojos que parecía, pero ya era demasiado tarde. «Tuviste tu oportunidad, Richard. Ya no confío en ti». Con esas palabras, se soltó el brazo y salió de la oficina, dejando a Richard solo con su culpa. Él se quedó allí, observando cómo Julia se alejaba, sus palabras resonaban en el silencio. Sintió el peso de su traición, pero sabía que tenía que irse. No podía quedarse en un lugar donde la trataban como algo desechable. Esa noche, Julia empacó sus cosas. Su mente era un torbellino mientras guardaba sus pocas pertenencias en una bolsa.
Una parte de ella aún se sentía conectada con Richard, pero lo que él había hecho era demasiado para perdonarlo. Antes de acostarse, se llevó una mano al abdomen, reflexionando sobre la posibilidad de estar embarazada. Era una realidad que no podía ignorar, pero sabía que tendría que afrontarla sola. A la mañana siguiente, la atmósfera se hizo pesada en la mansión. Julia se marchó antes de que nadie se diera cuenta, dejando a Richard solo con sus pensamientos. Se despertó temprano, esperando encontrarla en la sala o en el jardín, pero su ausencia era palpable. La criada, Carmen, se le acercó con expresión preocupada. ¿Señorita Julia? Se ha ido, dijo Carmen vacilante. Le llevé el desayuno a su habitación, pero estaba vacía. Richard guardó silencio un momento, asimilando la noticia. Aunque ya lo había previsto tras su discusión de la noche anterior, oírlo en voz alta lo impactó más de lo esperado. Gracias, Carmen. Eso es todo por ahora, respondió, intentando mantener la compostura. Una vez solos, Richard se sentó en el sofá, sujetándose la cabeza con las manos. La carpeta que Julia había descubierto yacía sobre la mesa de centro, un recordatorio ineludible de sus decisiones. Sabía que su plan tenía defectos, pero nunca había considerado el impacto emocional de sus acciones. Horas después, Richard estaba en su oficina, revisando documentos que ahora parecían insignificantes. No podía concentrarse. Cada página que pasaba lo traía de vuelta a la imagen de Julia, su dolor, su ira al confrontarlo. Cogió el teléfono y llamó al conductor que solía llevar a Julia a sus citas. Necesito saber a dónde fue Julia, ordenó con voz apremiante. Señor, no pidió coche. Salió a pie con una pequeña maleta. La respuesta lo inquietó. Julia estaba sola, sin dinero ni recursos, y no soportaba imaginar los desafíos que podría enfrentar. Richard colgó el teléfono, y por primera vez en años, se sintió realmente perdido. Lo tenía todo, dinero, poder, contactos, pero nada parecía suficiente para reparar el daño que había causado. Mientras tanto, Julia caminaba por las calles de la ciudad, intentando mantener la cabeza en alto. Se sentía traicionada y herida, pero también decidida a seguir adelante. Cada paso que daba le resultaba más difícil que el anterior, pero sabía que no podía volver atrás. Pasar otra noche en esa mansión, bajo el control de Richard, era impensable. Encontró refugio temporal en un pequeño motel. El lugar era sencillo y casi destartalado, pero era todo lo que podía permitirse con el poco dinero que tenía ahorrado. Sentada en la cama, Julia miraba su bolso, aún procesando los acontecimientos de los últimos días. Instintivamente, se llevó la mano al abdomen, donde una mezcla de incertidumbre y esperanza comenzó a crecer. ¿Estoy embarazada? La idea la atormentaba. Los síntomas estaban ahí, náuseas matutinas, fatiga inexplicable, pero aún no estaba lista para confirmarlo. No hasta que pudiera afrontar lo que realmente significaba. Richard pasó el resto del día intentando ignorar el creciente vacío en su vida. El silencio en la casa se sentía más intenso que nunca, y cada rincón le recordaba a Julia. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, llamó a Carmen a su oficina. «Quiero que encuentres a Julia», dijo, entregándole un sobre con dinero e instrucciones. «Averigua dónde está y asegúrate de que esté a salvo». Carmen, aunque sorprendida, asintió. Conocía a Richard lo suficiente como para saber que esta petición no era solo una cuestión de responsabilidad. Él realmente se preocupaba. «Y si no quiere que la encuentren», pidió Carmen, «no la presionen. Solo asegúrate de que tenga lo que necesita». Mientras Carmen se iba a cumplir con su pedido, Richard se quedó en su oficina, mirando el teléfono sobre su escritorio. Sabía que necesitaba hablar con Julia, pero también sabía que las palabras no serían suficientes para arreglar lo sucedido. Unos días después, Carmen regresó con información. Julia se alojaba en un motel modesto en una zona más tranquila de la ciudad. Parecía estar bien, pero evitaba el contacto con cualquier persona relacionada con Richard. «Está a salvo, pero es evidente que no quiere que la encuentres», dijo Carmen, entregándole un breve informe. Richard sostuvo el papel, leyendo los detalles. La idea de Julia sola en ese lugar lo inquietaba más de lo que quería admitir. «Déjale una cantidad anónima», ordenó, intentando encontrar la manera de ayudarla sin invadir su espacio. Carmen asintió de nuevo, pero no pudo resistirse a preguntar.
¿Piensas contarle toda la verdad o dejarás que el silencio siga creciendo entre ustedes? Richard no respondió de inmediato. Observó el informe que tenía en las manos, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Sabía que debía ser honesto, pero también sabía que la honestidad conllevaba riesgos. Todavía no, dijo finalmente, pero lo haré cuando llegue el momento. Julia, mientras tanto, empezaba a planear su siguiente paso. Sabía que no podía quedarse en el motel para siempre, pero tampoco quería volver a la vida en la calle. De lo único que estaba segura era de que necesitaba empezar de cero, lejos de Richard y de todo lo que él representaba. Mientras empacaba su maleta, vio un sobre junto a la puerta. Al abrirlo, encontró una cantidad considerable de dinero. No tenía remitente, pero Julia sabía exactamente de quién era. Richard, murmuró, con una mezcla de ira y gratitud. Guardó el sobre en su bolso y salió de la habitación. Era hora de seguir adelante, aunque sabía que el pasado no la dejaría marchar tan fácilmente. Los días se convirtieron en semanas, y la ausencia de Julia seguía agobiando a Richard. Pasaba las noches mirando la carpeta que lo había iniciado todo, cada página era un recordatorio de las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Por primera vez, empezó a cuestionar no solo sus acciones, sino quién era y qué quería realmente. En el fondo, Richard sabía que toda su vida se había construido en torno al control y la manipulación. Creció creyendo que la única manera de asegurar su futuro era no dejar nada al azar. Pero Julia había cambiado eso. Ella había traído algo nuevo a su vida. Algo que no entendía del todo, vulnerabilidad. Una mañana, mientras revisaba informes financieros, Richard sintió una oleada de frustración. Estaba rodeado de riqueza, pero se sentía más vacío que nunca. De repente, se puso de pie y decidió que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Richard empezó a hacer cambios drásticos en su vida. Rompió vínculos con socios comerciales cuya ética siempre había despreciado, incluso si eran rentables. Canceló contratos basados en prácticas cuestionables y comenzó a invertir en proyectos con impacto social. Sus decisiones desconcertaron a su equipo, pero a Richard no le importó. Por primera vez, quería hacer algo que no fuera puramente estratégico. Mientras se esforzaba por reconstruir sus valores, no podía dejar de pensar en Julia. Sabía que ninguna transformación estaría completa sin reparar lo que había sucedido entre ellos. Sin embargo, aún no sabía cómo acercarse a ella sin que pareciera que estaba forzando algo. Julia, por otro lado, intentaba rehacer su vida. El dinero que Richard le había dejado le permitió alquilar un pequeño apartamento. Era sencillo, pero para ella representaba un nuevo comienzo. Pasaba los días buscando trabajo mientras aún procesaba el impacto emocional de lo vivido. A pesar de todo, Julia no podía dejar de pensar en Richard. Se preguntaba si estaría arrepentido, si se había dado cuenta de cuánto la habían lastimado sus acciones. Pero al mismo tiempo, sabía que volver a confiar en él sería difícil. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, Julia sintió un repentino mareo. El agotamiento de los últimos días se hizo más intenso y sus sospechas se hicieron más fuertes. Con el corazón apesadumbrado, decidió ir a una farmacia cercana a comprar una prueba de embarazo. Sentada en el borde de la cama, esperó el resultado. Contuvo la respiración. Cuando llegó la confirmación, Julia no sabía cómo sentirse. Una mezcla de alegría y miedo la invadió. Estaba embarazada y el bebé era de Richard. Sabía que esto lo cambiaría todo, pero no estaba lista para decidir qué hacer. Mientras tanto, Richard buscaba la manera de reconectar con Julia. Sabía dónde estaba, pero respetaba su decisión de mantenerse alejada. Sin embargo, tras recibir información de Carmen sobre el estado emocional de Julia, sintió que no podía esperar más. Necesito hablar con ella, se dijo, organizando sus pensamientos. Sabía que disculparse no sería suficiente. Necesitaba demostrarle que había cambiado, que estaba listo para soltar el control y abordar las cosas de otra manera. Unos días después, Julia se sorprendió al oír que llamaban a la puerta de su apartamento. Al abrir, encontró a Richard allí de pie, con un ramo de flores en la mano. Parecía diferente. Menos frío, menos calculador. Richard, dijo ella, sorprendida pero cautelosa. ¿Qué haces aquí?
Necesitaba verte, respondió con sinceridad evidente en su voz. Sé que quizá no sea el mejor momento, pero no puedo seguir sin intentar arreglar las cosas. Julia se cruzó de brazos, manteniendo la distancia emocional que consideraba necesaria. ¿Arreglar las cosas? Richard, no entiendes cuánto me has hecho daño. Esto no se puede arreglar con flores. Asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Lo sé, y no estoy aquí para pedirte perdón ahora mismo. Estoy aquí porque necesito decirte la verdad. Toda la verdad. Julia lo miró, intentando decidir si estaba lista para escuchar. Finalmente, se hizo a un lado y lo dejó entrar. Se sentaron en la pequeña sala de estar y Richard empezó a hablar. Cuando te propuse matrimonio, solo pensaba en mí. Mi mundo siempre ha girado en torno al control, a asegurarme de que nada se me escape de los planes. Tú entraste en ese plan, y me arrepiento profundamente de haberte tratado así. Hizo una pausa, respiró hondo antes de continuar. Pero al pasar tiempo contigo, me di cuenta de que estaba equivocado. No porque el plan fallara, sino porque me mostraste algo que no sabía que necesitaba. Una conexión real. Me hiciste ver que la vida no se trata solo de negocios y estrategias. Julia escuchó en silencio, asimilando sus palabras. Todavía era difícil confiar en él, pero algo en su tono parecía genuino. ¿Y qué esperas que haga con esto, Richard?, preguntó ella, con voz más suave pero aún cautelosa. Nada, respondió él con sinceridad. Solo quería que supieras que estoy cambiando. Que quiero ser mejor persona, no solo por mí, sino por ti. Y por lo que me depare el futuro. Julia frunció el ceño, percibiendo el significado oculto de sus palabras. ¿Lo sabía? ¿El futuro?, preguntó, intentando mantener la calma. Richard la miró fijamente, como si intentara leerle el pensamiento. Sé que quizás sea demasiado pronto, pero espero que algún día puedas volver a confiar en mí. No importa cuánto tiempo lleve. Julia sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero mantuvo la compostura. Necesito tiempo, Richard. Necesito entender qué significa todo esto para mí. Asintió y se puso de pie. Entiendo. Solo quería que supieras que estaré aquí cuando estés lista. Antes de irse, dejó el ramo en la mesa y la miró por última vez. Gracias por escuchar, Julia. Permaneció en silencio, viéndolo irse. Cuando la puerta se cerró, Julia se sentó y contempló las flores, intentando procesar todo lo sucedido. Algo en su interior le decía que Richard decía la verdad, pero aún le costaba olvidar lo que había hecho. No podía borrar la traición, la sensación de haber sido utilizada. Y ahora, con la confirmación de su embarazo, las cosas se habían complicado aún más. Juguemos a un juego con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes han llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos la historia. Julia estaba sentada en el sofá, con el ramo que él le había traído aún sobre la mesa, frente a ella. Las flores eran hermosas, pero no podían ocultar el caos de sus emociones. Se puso una mano en el abdomen y sintió el peso de la responsabilidad que le aguardaba. Tenía que pensar no solo en sí misma, sino también en el bebé. Al día siguiente, Julia decidió que necesitaba atención médica para confirmar su embarazo y asegurarse de que todo estuviera bien. La pequeña clínica que encontró era sencilla pero acogedora. La doctora, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, le explicó el procedimiento y la tranquilizó. Tiene muy buena salud y el bebé parece estar desarrollándose bien, le dijo la doctora, mostrándole las primeras imágenes de la ecografía. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas al ver el pequeño destello en la pantalla. Todo se volvió real. Una nueva vida crecía en su interior, la alegría y el miedo se mezclaban en su corazón, dejándola aún más insegura sobre el futuro. Mientras tanto, Richard luchaba por mantener la compostura en medio del caos de sus pensamientos. Había hecho todo lo posible por demostrarle a Julia que estaba cambiando, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba darle el espacio que ella pedía, pero la incertidumbre lo carcomía. Decidido a hacer algo significativo, empezó a buscar maneras de garantizar que Julia y el bebé tuvieran todo lo que necesitaban, independientemente de su respuesta. Discretamente,
contrató a un abogado para que abriera una cuenta a su nombre, depositando suficiente dinero para cubrir sus gastos durante los próximos años. También empezó a investigar cómo ofrecerle apoyo emocional y físico sin presionarla. Pero en el fondo, Richard sabía que nada de esto podría reemplazar lo que realmente importaba, el deseo de estar a su lado y formar parte de la vida del bebé. Unos días después, Julia estaba en casa cuando recibió una visita inesperada. Carmen estaba en la puerta, con un sobre en la mano y expresión preocupada. Richard me pidió que te entregara esto, dijo Carmen, entregándole el sobre. Julia dudó antes de aceptarlo. Al abrirlo, encontró documentos legales que detallaban una cuenta a su nombre, junto con una carta de Richard. Julia, quiero que sepas que, decidas lo que decidas, estaré aquí para apoyarte a ti y al bebé. Esta cuenta se creó para asegurar que tengas todo lo que necesitas. No se trata de control, sino de intentar reparar, al menos en parte, el daño que he causado. Espero que esto demuestre que mis intenciones ahora son diferentes. Atentamente, Richard. Julia sintió un nudo en la garganta al terminar de leer. No sabía qué pensar. Por un lado, parecía otro intento de Richard de controlarla. Por otro, no podía negar que parecía un gesto genuino de preocupación. ¿De verdad que se está esforzando, verdad? Preguntó Julia a Carmen con la voz llena de incertidumbre. ¿Ha cambiado mucho el señor Foster desde que se fue? Respondió Carmen con una leve sonrisa. Nunca antes había sido tan vulnerable, pero creo que está aprendiendo. Julia permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de la criada. Esa noche, Julia no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, pensando en qué hacer. Finalmente, decidió que necesitaba hablar con Richard. No sabía qué decirle, pero sabía que no podía seguir posponiéndolo. A la mañana siguiente, lo llamó. Richard respondió casi de inmediato, con la voz llena de sorpresa y alivio. «Julia, ¿está todo bien?», preguntó. «¿Podemos vernos?». «Necesito hablar contigo». «Claro, cuando y donde quieras», respondió sin dudarlo. Quedaron en verse en un pequeño café del centro. Julia eligió el lugar porque le parecía neutral, un lugar donde podía sentirse más a gusto. Al llegar, encontró a Richard ya sentado, esperándola con expresión ansiosa. «Gracias por recibirme», dijo, poniéndose de pie mientras ella se sentaba. «No estoy aquí para empezar de cero», Richard empezó con tono firme. «Estoy aquí porque necesitamos hablar del bebé». Guardó silencio un momento, asimilando sus palabras. Aunque sospechaba que podría ser así, oír la confirmación lo conmocionó. «¿Estás embarazada?», preguntó con la voz cargada de emoción. Julia asintió. «Sí, y esto lo cambia todo». Richard se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. «Julia, pase lo que pase, quiero estar ahí. Quiero ser parte de la vida de este bebé y de la tuya, si me lo permites». Ella lo miró, percibiendo la sinceridad en sus palabras, pero la duda aún persistía en su corazón. «No sé si puedo confiar en ti, Richard. Rompí esa confianza, y no es algo fácil de reconstruir». «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Y más que eso, me comprometo a ser el padre que este bebé merece». Julia no respondió de inmediato. Había algo diferente en Richard, algo que no podía ignorar. Pero también sabía que necesitaba protegerse a sí misma y al bebé. «Vamos con calma», dijo finalmente. «No puedo prometerte nada, pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que realmente has cambiado». El alivio en el rostro de Richard era evidente, pero no mostró excesivo entusiasmo. Sabía que necesitaba ser paciente y constante. «Gracias, Julia. Te prometo que no te decepcionaré». Al despedirse, Julia sintió un pequeño rayo de esperanza crecer en su corazón. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a ir paso a paso. Los días posteriores a su encuentro en el café estuvieron marcados por pasos cautelosos y pequeños gestos de conexión. A Julia y a Richard los unía algo más grande que sus diferencias, la nueva vida que crecía en su interior. Aunque aún había desconfianza, Julia veía que Richard cumplía su promesa de intentarlo. Richard empezó a acompañar a Julia a sus citas médicas, manteniéndose respetuosamente en un segundo plano.
Se aseguraba de ser puntual, atento a cada detalle y listo para intervenir si era necesario. Durante una de las citas, mientras el médico explicaba el progreso del bebé, Richard observaba a Julia con una expresión que mezclaba fascinación y arrepentimiento. ¿Estás bien?, preguntó Julia al notar su mirada. Richard negó levemente con la cabeza, como si despertara de un trance. Sí. Es simplemente increíble. Sabiendo que algo tan especial está sucediendo y que, de alguna manera, soy parte de ello, Julia apartó la mirada, sin saber cómo responder. Una parte de ella quería creerle a Richard, pero el miedo a volver a ser lastimada aún le pesaba en el corazón. Después de una de las citas, Richard sugirió que almorzaran juntos en un restaurante tranquilo. Julia dudó, pero aceptó, pues sentía que era hora de hablar sobre lo que ambos esperaban del futuro. Julia, quiero que sepas que no estoy aquí solo por el bebé, dijo mientras esperaban la comida. Estoy aquí porque de verdad quiero formar parte de tu vida, no por un contrato ni por ninguna obligación, sino porque significas algo para mí. Julia respiró hondo, asimilando sus palabras. Todavía le costaba aceptar que Richard pudiera cambiar tan drásticamente. Es difícil confiar en eso, Richard. Me manipulaste, te aprovechaste del peor momento de mi vida para ponerme en una posición que no elegí, y ahora, incluso con todo lo que haces, todavía se siente insuficiente. Richard asintió, reconociendo el dolor que sus acciones habían causado. Sé que tomé malas decisiones, Julia, y sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que ahora soy otra persona. Julia lo miró, notando la vulnerabilidad en su voz. Era la primera vez que veía a Richard tan abierto, tan dispuesto a admitir sus errores. La conmovió, aunque no quisiera admitirlo. Con el paso de los meses, la barriga de Julia fue creciendo, y con ella, la complejidad de sus sentimientos hacia Richard. Él estuvo presente en todo momento, ayudándola a preparar el pequeño apartamento para la llegada del bebé. Él nunca traspasó los límites que ella le había impuesto, pero tampoco ocultó su deseo de estar más cerca. Una noche, mientras organizaban la ropa del bebé, Julia finalmente decidió romper el silencio entre ellos. ¿Por qué estás tan empeñado en arreglarlo todo, Richard?, preguntó en voz baja. Dejó lo que estaba haciendo y la miró. Porque, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que lo que realmente quiero no se puede comprar ni planear. Tú y este bebé son lo único que me importa ahora. Julia sintió que se le escapaba una lágrima, pero la secó rápidamente. ¿Y si no puedo volver a confiar en ti? ¿Y si nunca es suficiente? Richard esbozó una pequeña sonrisa triste. Entonces seguiré intentándolo, Julia. Seguiré intentándolo, aunque me lleve toda la vida. El momento que más unió a Julia y Richard llegó en una tarde tranquila. Julia estaba en casa cuando empezó a sentir un dolor agudo. Al principio, pensó que era algo normal. Pero, a medida que el dolor se intensificaba, supo que algo andaba mal. Richard llegó minutos después, tras ser llamado por Carmen, quien notó que algo no iba bien. Encontró a Julia sentada en el sofá intentando disimular su preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, arrodillándose a su lado. Creo que tenemos que ir al hospital, dijo Julia con voz temblorosa. Richard no perdió el tiempo. Tomó las llaves y ayudó a Julia a subir al coche. Durante el trayecto, la tomó de la mano, intentando transmitirle calma. En el hospital, los médicos confirmaron que Julia estaba de parto prematuro. El corazón de Richard latía con fuerza, pero se mantuvo fuerte, a su lado durante todo el proceso. Horas después, el llanto de un bebé resonó en la sala de partos. Julia abrazó a la pequeña, con lágrimas corriendo por su rostro. Richard, de pie junto a ella, no podía apartar la vista de la escena. Es perfecta, dijo con la voz cargada de emoción. Julia lo miró, viendo algo en los ojos de Richard que nunca antes había visto, una pureza genuina, una alegría infalible. Sí, lo es, respondió Julia, con una leve sonrisa formándose en sus labios. Durante los días siguientes, Julia y Rich pasaron la mayor parte del tiempo en el hospital, asegurándose de que el bebé recibiera todos los cuidados necesarios. La cercanía que compartieron durante este tiempo inyectó una nueva dinámica a su relación. Julia aún tenía sus reservas, pero empezó a ver a Richard con otros ojos. Una noche, mientras Julia acunaba al bebé dormido en sus brazos, Richard se acercó con expresión tranquila.
¿Has pensado en un nombre?, preguntó. Julia sonrió, mirando a su hija. Estaba pensando en Lily. ¿Qué te parece? Richard asintió, con una sonrisa aún más amplia. Es perfecto. Se quedaron sentados en silencio, observando a la pequeña Lily. Fue un momento sencillo, pero lleno de significado. Cuando finalmente trajeron a Lily a casa, Julia supo que aún quedaba un largo camino por recorrer. Ella y Richard no estaban del todo reconciliados, pero habían dado un paso importante en la dirección correcta. Más que eso, ahora eran una familia, y eso lo cambió todo. Richard siguió demostrando su compromiso, no solo con Lily, sino también con Julia. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Y Julia, poco a poco, empezó a abrir su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo. No solo por Lily, sino porque, a pesar de todo, había algo en Richard en lo que creía poder volver a confiar. Los meses posteriores al nacimiento de Lily estuvieron llenos de desafíos y descubrimientos para Julia y Richard. Ahora compartían un vínculo que trascendía los contratos y las expectativas. Cada momento con Lily los acercaba más, y cada sonrisa de su hija iluminaba sus vidas. Julia aún tenía sus dudas, pero Richard estaba decidido a demostrar su compromiso de ser un hombre diferente, un mejor compañero y, sobre todo, un padre presente. Una tarde soleada, mientras Lily dormía la siesta en su cuna, Richard encontró a Julia en el jardín de su pequeño apartamento. Estaba sentada en un banco, observando cómo las flores empezaban a florecer. Pensando en algo, le preguntó, acercándose a ella con una sonrisa amable. Julia lo miró, sus ojos reflejaban duda y cariño a la vez. Pensando en lo impredecible que es la vida, hace unos meses jamás imaginé que estaría aquí, con una hija y contigo. Richard se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia, respetando el espacio que aún necesitaba. ¿Y tú?, preguntó Julia tras un momento de silencio, ¿qué esperabas cuando empezó todo esto? Richard suspiró, mirando las flores. Al principio pensé que tenía el control, que podía planearlo todo, como siempre, pero me demostraste que la vida no funciona así, y para ser sincera, no sé si alguna vez te lo he agradecido. Julia le dedicó una leve sonrisa, sorprendida por su sinceridad. ¿Agradecerme por qué? Por mostrarme que lo que realmente importa no se puede manipular, que el amor y la confianza se ganan, no se exigen. Las palabras de Richard conmovieron a Julia. Sabía que él había cambiado y, poco a poco, empezó a comprender que quizá fuera hora de dejar atrás el pasado. Con el paso de los meses, Richard siguió dedicándose a Julia y Lily. Estuvo presente en cada etapa de su desarrollo, desde la primera sonrisa de Lily hasta sus primeros intentos de gatear. Julia, a su vez, empezó a permitirle acercarse. Aún quedaban cicatrices, pero el tiempo y las acciones de Richard estaban ayudando a sanarlas. Una noche, mientras Lily dormía profundamente, Richard invitó a Julia a cenar. La llevó a un pequeño restaurante que había descubierto, íntimo y acogedor, perfecto para una conversación tranquila. Este lugar es precioso, dijo Julia, admirando las velas que iluminaban la habitación. Pensé que te sentaba bien, respondió Richard sonriendo. Durante la cena, recordaron los tumultuosos primeros días de su relación, riéndose de situaciones que alguna vez les parecieron insuperables. En un momento de vulnerabilidad, Richard tomó la mano de Julia. Sé que he cometido muchos errores, Julia, y sé que quizá nunca pueda compensarlo del todo. Pero quiero que sepas que te quiero, no por Lily ni por ningún plan. Te amo por quien eres y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Julia guardó silencio unos instantes, sus palabras resonaron en su corazón. Sabía que era sincero. Por primera vez, sintió que podía confiar plenamente en Richard. Yo también te quiero, respondió, con una suave sonrisa dibujándose en su rostro. Richard parecía incapaz de contener su emoción. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló un anillo sencillo pero elegante. Julia, sé que esto es rápido, pero quiero que sepas que estoy listo para un nuevo comienzo. ¿Te casarías conmigo otra vez? Esta vez, sin contratos ni intenciones ocultas. Solo nosotros, construyendo una vida juntos. Julia sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Sí, Richard, quiero casarme contigo.
La ceremonia fue sencilla, con solo unos pocos invitados. Lily, vestida de niña de las flores, fue la estrella del evento, alegrando a todos mientras Richard y Julia intercambiaban sinceros votos. Esta vez, no hubo secretos, solo una promesa de amor y compañerismo. Richard miró a Julia a los ojos mientras le sostenía las manos. Prometo amarte, respetarte y ser el hombre que mereces todos los días de mi vida. Julia sonrió, conteniendo las lágrimas. Y prometo confiar en ti, apoyarte y caminar a tu lado, pase lo que pase. Cuando dijeron sí, acepto, los aplausos quedaron ahogados por la inmensa emoción que llenó el aire. Julia y Richard sellaron el momento con un beso, un gesto lleno de esperanza y amor. Tras la ceremonia, Richard sorprendió a Julia. Había renovado por completo la mansión, transformándola en un hogar cálido y acogedor lleno de vida. El jardín, ahora florecido con las flores que Julia había elegido, se convirtió en el corazón del lugar. Bienvenida a nuestro hogar, dijo Richard, tomándole la mano mientras entraban juntos. Julia miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de gratitud y felicidad. Sabía que esto no era solo una casa, era un símbolo de todo lo que habían superado. Los días siguientes estuvieron llenos de alegría. Lily creció rodeada de amor, y Julia y Richard encontraron el ritmo perfecto como familia. Siguieron enfrentando desafíos, pero ahora los afrontaban juntos, con confianza y amor. Una tarde, mientras jugaba con Lily en el jardín, Richard miró a Julia y le tomó la mano. Nunca pensé que podría ser tan feliz, dijo. Julia sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Y nunca pensé que podría volver a confiar en ti. Pero demostraste que estabas dispuesta a cambiar, y te lo agradezco cada día. Richard la besó suavemente mientras Lily reía, intentando alcanzar las flores que la rodeaban. Lo que comenzó como una relación marcada por la manipulación y la desconfianza se transformó en algo puro y genuino. Richard y Julia, unidos por Lily, encontraron el final feliz que ambos merecían. ¿Crees que Julia acertó al perdonar a Richard? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué puntuación le darías? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y descubre más historias conmovedoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.